Las personas que renunciaron a sus trabajos el primer día, ¿qué fue lo que los hizo decir, no estoy hecho para esto? Historia 1. Era un camión de comida propiedad de un tipo ruso. Su caja registradora era extremadamente complicada. Tenía que hacer algo como, marcar una hamburguesa, presionar hot dog, luego restar 2 refrescos y unas papas pequeñas. Después de explicarme todo, simplemente me dejó solo. Fue abrumador, y al final, decidí no volver. Historia 2. Cuando vi que el microondas de la oficina funcionaba con monedas, supe que algo no estaba bien. Historia 3. Descubrí que el sistema de control de tiempo no registraba las horas trabajadas, sino los minutos en los que escribías o movías el mouse. Además, tomaba capturas de pantalla aleatorias, asumo que, si estabas en una videollamada, también te tomaba fotos. Lo peor es que querían que instalara ese software en mi computadora personal. Entre eso y otras razones, decidí irme después de un día. Historia 4. Era una empresa de telemarketing que vendía tiempos compartidos en Estados Unidos. En mi primera llamada, una anciana me contó cómo su esposo había caído por las escaleras y fallecido 2 semanas antes, justo frente a ella. Mi gerente, que estaba escuchando la llamada por encima de mi hombro, me dijo algo como, ok, ahora hazle la oferta. Me fui de inmediato. Historia 5. Trabajaba en la línea de ensamblaje de una fábrica de revistas. Debido al papel que se deslizaba constantemente por las máquinas, pequeños trozos quedaban atrapados en los engranajes. Nos pedían que, cada hora, sacáramos esos restos manualmente mientras alguien sostenía un botón que impedía que la máquina se moviera. Cuando me explicaron eso, simplemente dije no, gracias, tomé mi almuerzo y me fui. Historia 6. A mitad de mi primer turno, me dijeron, por cierto, nunca lo mencionamos en la entrevista, pero recibirás solo el 50% de tu salario durante los primeros 6 meses hasta que termine tu periodo de prueba. Me di la vuelta y me fui. Sin discutir, sin decir una sola palabra. Simplemente salí. Historia 7. Mi primer trabajo en la secundaria fue como lavaplatos en un restaurante, pero me despidieron debido a la crisis de la vivienda en los años 2000. Tiempo después, el restaurante cambió de administración y volvieron a contratar a todos los empleados antiguos. Cuando regresé, intenté llevarme a casa mi reproductor de CD que había dejado allí antes del despido, pero me dijeron que estaba robando porque era propiedad del restaurante. Todos en la cocina confirmaron que era mío, pero al gerente no le importó. Me fui con mi reproductor de CD de todas formas. Esa misma noche, Recursos Humanos me llamó para decirme que estaba despedido por robar propiedad de la empresa. Técnicamente no renuncié, pero lo iba a hacer de todos modos. Historia 8. Se suponía que era un trabajo de ventas B2B, negocio a negocio. El primer día, me emparejaron con un vendedor veterano y exitoso para que aprendiera. Fuimos al centro de la ciudad y, de repente, entramos en la sala de espera de un Jiffy Lube, un taller de cambios de aceite. Mi compañero sacó una caja con muestras de maquillaje y empezó a venderle productos a la gente que esperaba que les entregaran su auto. Cuando salimos, le pregunté, ¿qué diablos fue eso? Pensé que esto era ventas B2B. Él me respondió, bueno, voy de un negocio a otro haciendo ventas. Le dije, eso es ventas puerta a puerta, no B2B, y pedí que me llevaran de regreso a mi auto. Nunca volví a llamar a esos estafadores. Historia 9. Trabajaba cargando camiones en RPS cuando me lesioné. Aún así, me dijeron que siguiera trabajando. Fui con mi jefe y le pregunté, ¿a quién debo avisarle si quiero renunciar? Él respondió, a mí. Le dije, ok. Renuncio. Me pidió que terminara mi turno, pero solo me reí en su cara y me fui. Historia 10. Conseguí un trabajo en la ciudad X. El primer día me dijeron que al día siguiente debía presentarme en una oficina diferente en San Francisco, lo que significaba un viaje de 90 minutos para llegar y de 2 a 3 horas para volver a casa. No era lo que había aceptado, pero ellos genuinamente no entendían por qué renunciaba. Historia 11. Conseguí un trabajo temporal en nómina mientras buscaba algo estable. Me dijeron que debía retener los cheques de pago de los empleados que no devolvieran su uniforme.
Cuando les señalé que eso era ilegal, incluso les mostré la ley, simplemente dijeron que lo hiciera de todos modos. Renuncié en el acto y volví al desempleo hasta encontrar un trabajo real 3 semanas después. Dato curioso, dejar un trabajo porque te piden infringir la ley te da derecho a desempleo en la mayoría de los estados. Historia 12. Solicité un puesto en un periódico local para ventas publicitarias. Pensé que haría llamadas en frío, pero en realidad me entrenaban para engañar a los recepcionistas y así poder irrumpir directamente en la oficina de los dueños de negocios. Era una ciudad pequeña y conocía a muchos de los comerciantes. La idea de presentarme así, sin anunciarme, me parecía desagradable. Además, no había salario, solo comisión. Al final del primer día de entrenamiento, devolví todos los materiales, me disculpé por hacerles perder el tiempo y me fui. Historia 13. Cuando estaba en la secundaria, un amigo me habló de su trabajo en un almacén que vendía excedentes en línea. Le daban equipos electrónicos y deportivos gratis, lo que sonaba genial. Así que decidí probarlo durante el verano. En mi primer día, me pidieron que empaquetara una campana extractora comercial para enviarla a Alaska. No tenían cajas ni material de embalaje y se negaban a comprarlos. Improvisé una caja juntando pedazos de cartón y usé papel de impresora arrugado para amortiguar el paquete. El gerente me vio y me gritó durante 10 minutos por desperdiciar su papel. Me reí de él y me fui. Más tarde, mi amigo me contó que la campana extractora se destruyó en el envío y que el gerente estaba furioso. Un año después, la empresa fue arrestada por vender unidades GPS robadas. Historia 14. Conseguí un trabajo de verano como asistente de recursos humanos mientras estaba en la universidad. El primer día me informaron que más adelante en la semana debían despedir a varias personas y que yo debía hacerlo porque ellos no querían. No volví al día siguiente. No solo no quería hacerlo, sino que me sorprendió su insensibilidad. Si vas a despedir a alguien, ten el valor de hacerlo tú mismo. Historia 15. Me asignaron como maestra en prácticas en un 6º grado. Se suponía que debía estar bajo la supervisión de la maestra titular, pero ella estaba demasiado entusiasmada en dejarme a cargo. Me dijo que podía hacer lo que quisiera. Llamé a mi asesor de la facultad y pedí ser reasignada. Al día siguiente, ya estaba en otra escuela con una maestra que realmente sabía lo que hacía. Historia 16. Me contrataron como ayudante en una granja de papas durante el verano en la universidad. La oficina de empleo me advirtió, este tipo ha pasado por muchos trabajadores. El primer día, me pidió que cambiara el aceite del tractor y señaló dónde estaban las cosas. Yo había cambiado el aceite en mi auto, pero esto era completamente distinto. Luego me dio un Suicide Jack, un gato peligroso de usar, y me mandó a sacar de una zanja una llanta de 40 pulgadas de un sistema de riego gigante. Debía levantarla y volver a colocarla en su sitio, todo con mi peso de 130 libras. Cuando llegó la hora del almuerzo, me dijo, voy a mi casa a comer. Tú almuerza en tu auto. Era verano, hacía 90 grados y yo estaba sudado y cubierto de tierra. No tenía forma de limpiarme. Por la tarde, me hizo subir a la parte trasera de la sembradora de papas mientras la conducía por el campo. Mi tarea era saltar entre los contenedores y asegurarme de que las papas cayeran en los tubos de alimentación. Esa misma noche, me llamaron para ofrecerme un trabajo en una fábrica con aire acondicionado. Nunca regresé a la granja. Historia 17. Era teleoperador pidiendo donaciones para una organización. Llamé a un número y me atendió la viuda del donante. Me informó que su esposo había fallecido recientemente. Mi supervisor me dijo que intentara convencerla de hacer una donación de todos modos. Renuncié en ese mismo instante. Historia 18. Una vez acepté un trabajo de techado a través de Craigslist mientras estaba sin hogar. Nunca había trabajado en techos antes. Terminé trabajando para un par de drogadictos de Nueva York. Tras varias horas de trabajo pesado, subir materiales, retirar escombros, pisotear material viejo, me pidieron que me parara sobre una viga de 2 pulgadas de ancho, podrida, resbaladiza por la lluvia. Y que rompiera el techo con un mazo. No había arnés ni equipo de seguridad. Les dije que no haría eso. Me respondieron con insultos. Renuncié en ese momento.
No me pagaron por las 6 horas de trabajo físico que ya había hecho y tuve que mendigar para pagar el autobús. Pero al menos no morí. Historia 19. No fue el primer día, pero acepté un trabajo después de un proceso de entrevista largo. Me prometieron un pequeño aumento de sueldo y una generosa pensión de empresa, todo confirmado por escrito. 1 o 2 semanas después, en la inducción de recursos humanos, me informaron que la pensión no existía. Era el mínimo legal. Cuando pregunté, la respuesta fue, así son las cosas. Les mostré el acuerdo por escrito, pero no les importó. Pusieron cara de sorpresa cuando renuncié un mes después. Historia 20. No me pasó a mí, sino a una amiga. Era una mujer hermosa y acababa de conseguir su primer trabajo después de la universidad como técnica de investigación en el laboratorio de un premio Nobel. Le pareció raro cuando, en la entrevista, le dijeron que debía usar falda para verse profesional. Como el jefe era mayor, pensó que era una exigencia anticuada pero inofensiva. El primer día, en una reunión de laboratorio, se sentó junto a él. Cuando apagaron las luces para una presentación, sintió su mano en su muslo. Se retorció, pero no dijo nada. Renunció ese mismo día. Cuando le pregunté por qué no denunció el acoso, me dijo, era un pez demasiado grande. No habría importado. Más tarde, escuchó que otras mujeres habían pasado por lo mismo. Murió antes de que el almohadilla Meto pudiera atraparlo.